han estado? Espero que estén pasando una tarde maravillosa. Bueno, bienvenidos a este conversatorio. Primero que todo, quiero darle un agradecimiento especial a nuestros amigos de El Libro Total Neiva, que como ya es costumbre, se han portado maravillosamente para este evento. También un agradecimiento especial a nuestros amigos de Aviala, que están grabando este evento. Y adicionalmente un saludo muy especial a Alejandra Rey, que es la persona que me ha ayudado con todas mis redes sociales y ha permitido que este evento sea transmitido en este momento. Bueno, primero que todo, ¿quién es Carlos Lee? O sea, ¿qué soy yo? Entonces, yo estudié Economía en la Universidad de Rosario, tengo una especialización de finanzas en la Universidad de los Andes. Adicionalmente me certifiqué como coach de vida y coach de negocios en Mindvalley, y digamos que en este orden de ideas, pues mi objetivo hoy es poderles traer un conocimiento bien interesante sobre algo que nos interesa a todos, como es la historia del dinero. Y antes de arrancar con la charla, quisiera contarles un poquito de mi proyecto de la Freedom y por qué en AIPE. Mi proyecto universitario pues busca primero un entrenamiento y formación de todo lo que tiene que ver con el ser, y cuyo objetivo pues es poder ayudar a empresarios y emprendedores a que puedan desarrollar negocios. Entonces, los temas financieros son parte fundamental de los entrenamientos que queremos dar en la Freedom. Y adicionalmente, ¿por qué AIPE? Porque pues desde es mi familia, aquí tengo además unos grandes amigos de AIPE Huila. Y pues digamos que la idea es que también queremos resaltar como todas las riquezas de nuestro querido municipio. Adicionalmente, también nos interesa hablar de dinero porque queremos ser abundantes, queremos tener riqueza, queremos tener mucho dinero, obviamente. Y digamos que el objetivo también de esta charla es que a través de ese entendimiento del dinero podamos también tomar mejores decisiones. Entonces, uno de los objetivos de esta charla es que al final podamos también reflexionar un poco sobre el dinero y sobre sus funciones, sobre todo para que podamos atraerlo a nuestras vidas. ¿Correcto? Ok, entonces, vamos a arrancar primero con... Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Bueno, vamos a arrancar primero con definir el dinero. Entonces, para poder definir el dinero lo vamos a definir a través de su uso y sus propiedades, porque de esa forma es que vamos a poder entenderlo mucho mejor. Entonces, la primera cosa importante acerca del dinero es que se utiliza como medio de intercambio. Si el dinero no se puede utilizar para intercambiar bienes y servicios, pues ya no cumple esa propiedad. O sea, si yo con el dinero no puedo adquirir cosas o comprar y vender, pues obviamente estoy incumpliendo la principal propiedad del dinero. También sirve como unidad de medida. Entonces, cuando yo quiero saber el valor de algo, pues lo hago relacionado con ese valor de ese dinero específico. En el caso de nosotros en Colombia, pues es pesos colombianos. Entonces, cuando yo le doy valor a algo, pues se lo doy en ese dinero que está reflejado en pesos colombianos. Adicionalmente, el dinero también nos sirve como reserva de valor. Entonces, cuando yo tengo dinero, pues tengo un valor representado en ese dinero y lo puedo guardar. Adicionalmente, tiene que tener durabilidad, y la durabilidad va en dos sentidos. Primero, que obviamente el dinero como tal no se deteriora. Entonces, digamos que en el caso de los billetes, por ejemplo, la idea es que ese dinero pues dure, sea un papel de buena calidad, que tenga una buena duración, pero incluso con las monedas pues ellas pueden durar muchísimo tiempo sin que se deteriore, ¿cierto? La otra, portabilidad. También es importante tener claro que uno pueda cargar el dinero y llevarlo a donde lo necesite, porque eso es una propiedad importante, porque cuando lo necesite gastar, pues tengo que poderlo llevar conmigo para poderlo utilizar. Divisibilidad, que pueda ser divisible en diferentes valores. Entonces, en general, pues acá los billetes y las monedas pues están divididos en diferentes
esos valores uno puede pagar desde valores muy pequeños hasta valores muy grandes. Estoy teniendo como un poquito de corto. Ya, sí. Okay. Fungibilidad, ¿qué quiere decir? Que yo pueda con ese bien poder intercambiarlo y cambiarlo por otras cosas diferentes, y sobre todo que sea escaso, porque si no es escaso resulta que pues, ya no tiene, bueno, si no hay una necesidad o una escasez en sí mismo y lo puede encontrar en cualquier lado, pues pierde su valor. ¿Ok? Ahora, aquí voy a hacer una aclaración importante. Hay dos cosas importantes que vamos a ir conociendo del dinero durante la charla, especialmente con el tema de reserva de valor y con el tema de escasez. Y en la medida que vayamos conociendo su historia vamos a comprender un poquito mejor esos conceptos. ¿Ok? Pero por ahora no nos estresemos por ir entendiendo todas las definiciones. Hay otras definiciones que también me interesa que conozcan, que nos dan un poquito de entendimiento más profundo sobre el dinero, que son los siguientes. Entonces, primero, monedas. Las monedas son, digamos en este caso, para nosotros en Colombia, el peso colombiano. También existe el dólar, también existe pues, el euro. Hay diferentes tipos de monedas que son, digamos, emitidas por países, pero también ahora, últimamente, hay otro tipo de monedas, como son las monedas digitales, como el Bitcoin, como el Ethereum y otro tipo de divisas. Incluso el oro también puede funcionar, en este caso, como una moneda, pero digamos que en este momento digamos, no es de aceptada circulación pagar con oro. Entonces, digamos, allí en este momento estaríamos incumpliendo el primer principio del dinero. Riqueza. La riqueza es la cantidad de, digamos, capital que podamos poseer, y esa riqueza puede que esté en dinero o en otro tipo de activos. Y esto es importante. ¿Cómo? Bienes. Sí, claro, ahí, digamos, en la riqueza puede no solo haber dinero, sino también bienes, activos y una cantidad de cosas que obviamente lo que permiten es que las personas pues, puedan acumular ciertas cosas. Es importante tener en cuenta que la riqueza se mide en general en términos monetarios. ¿Listo? Ok. El otro tema importante es el capital, y es, digamos, el capital es lo que realmente nosotros poseemos medido en dinero, y que esa medición de ese capital puede estar en diferentes activos, incluido el dinero. Viene el siguiente concepto, que es la inflación. Este concepto es súper importante, y es la inflación se define como la pérdida de valor general del dinero en el tiempo. Ahorita vamos a profundizar específicamente por qué se da la inflación, pero por ahora lo importante es que el dinero pierde valor en el tiempo. Eso es básicamente el concepto. Crédito es cuando, especialmente el que nos interesa entender hoy, es el crédito que nos dan los bancos, que es unos recursos que el banco, pues, digamos, tiene en su haber y que nos los puede facilitar en forma de crédito a través de una operación de mutuo. Obviamente están los bancos, porque los bancos tienen la capacidad de emitir dinero, y ahorita que vayamos mirando la historia vamos a entender en qué momento entran a participar los bancos, pero los bancos son fundamentales porque ellos pueden emitir dinero. Hay una cosa que se llama la expansión monetaria. La expansión monetaria quiere decir que el dinero puede crecer, o sea que puede haber dinero creándose de manera permanente todo el tiempo, y ya vamos a explicar en los momentos en que empieza a generarse expansión monetaria. Y esto va atado a un concepto que se llama el sistema de reserva fraccionaria, la cual digamos se las voy a explicar más adelante, pero quiere decir que el dinero, cuando yo lo deposito en el banco solo tiene que guardarme una parte de ese dinero y el resto, entre comillas, lo puede prestar. Y de ahí sale el multiplicador del dinero, y es cuántas veces el dinero puede crecer en la economía dependiendo de esa cantidad de reserva fraccionaria y del crédito que damos.
El otro concepto es la tasa de interés. Como el dinero pierde valor en el tiempo, normalmente las entidades financieras o las personas pues prestan, cuando prestan dinero, lo prestan a un interés para reconocer, digamos, el uso de ese dinero y para evitar la pérdida del valor del dinero en el tiempo. Y termino con el concepto más importante, y acá vamos a hacer un ejercicio muy chévere, y es la abundancia. ¿Por qué es importante la abundancia? Porque es lo que queremos todos tener, mucha abundancia. Entonces vamos a hacer un ejercicio muy divertido y es el siguiente. Aquí tengo un billete de 100.000 y entonces, como lo que queremos es que haya abundancia y además queremos que el dinero cumpla la propiedad más importante y es que fluya, entonces hoy voy a entregarle este billete de 100 a alguien como un regalo y él verá qué hace con él si se lo regala a otro. No se lo tienes al primero que se lo entregue, que se lo va a entregar aquí a Camilo, lo tienes un rato, lo sientes, te lo imaginas, sientes cómo te llega a ti, porque en la medida en que yo haga circular el dinero me vuelve otra vez a mí. Entonces vamos a arrancar el ejercicio. Entonces yo hoy me siento abundante y le voy a decir: amigo, tenga 100.000 pesos, vaya a ver usted qué hace con ellos. Entonces siéntalo, téngalo un ratico, imagínenselo, vuélalo. ¿Para qué? Para que cuando usted vuelva y lo entregue a alguien que se lo quiera entregar ahorita más tarde durante la reunión, después vuelva usted. Y ya mira, vamos a ver qué pasa con el dinero más adelante. ¿Listo? Ok. Bueno, saliendo de la parte aburrida de las definiciones, ahora sí entramos a la parte chévere, que es la historia del dinero. Entonces, vamos a arrancar con Mesopotamia. ¿Por qué con Mesopotamia? Básicamente muchos la llaman la cuna de la civilización por dos razones. Primero, porque es la cultura antigua que, digamos, que tiene la mayor evidencia de escritos en su historia. Y digamos que todos los sumerios y digamos todas las culturas de Mesopotamia utilizaban las tablitas de arcilla para llevar registros de un montón de cosas, entre ellas el tema del dinero. Ahora, la cultura mesopotámica se caracteriza por dos cosas importantes. Primero, allá inventaron un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, ustedes se preguntan de dónde salieron los días de la semana. De la cultura mesopotámica. ¿Por qué tenemos 24 horas en el día? De la cultura mesopotámica. ¿Por qué tenemos 60 minutos en una hora? Y un montón de conocimiento que además esta información, digamos, apareció desde más o menos el 1700 y empezaron a encontrar tablillas y al principio no las podían traducir hasta que finalmente las empezaron y las pudieron traducir, porque encontraron una piedra que es la piedra Rosetta, en donde se traducía desde diferentes idiomas a la escultura cuneiforme, que es la que ven ahí, que eso es hecho con palitos en arcilla, y cuando eso se endurece, pues ya queda como una tablilla. Y la ventaja es que esas tablillas duran o tienen una duración mucho más larga incluso que el papel. Adicionalmente, hubo una biblioteca que era la biblioteca de Asurbanipal, que entre comillas se quemó, hubo un incendio muy grande y esas tablillas se terminaron cocinando y quedaron enterradas y las pudieron descubrir y descubrieron más de 20.000 tablillas. Entonces hay muchísima información. Ok, de esa información lo que nos interesa es en este momento lo del dinero. Entonces, ¿qué encontramos allá? Que ellos primero utilizaban, digamos, elementos como la cebada para utilizar pagos del día a día. También utilizaban la plata para negocios grandes y se cortaba y se pesaba en balanzas. Ellos tenían una forma de comercio que era basado en el troque y que eso les permitía, digamos, hacer todas las negociaciones, pero lo hacían de manera organizada y además llevaban todo registrado en sus tablillas. Entonces, entre comillas, ellos inventaron la contabilidad para llevar los registros contables. No sé si aquí hay algún contador. ¿No? Bueno. Y básicamente, pues en esas tablillas llevaban todas las cuentas que tenían los mesopotámicos. ¿Listo? Ok. Luego en Egipto, el concepto del dinero todavía
digamos, no estaba totalmente afianzado como el que conocemos actualmente, sino que ya se utilizaba más como una referencia para hacer transacciones, y era el CEBE. Y lo que hacía era que eso era una medida de peso de cobre, y lo que hacía la gente era decir más o menos cuántos deben eran las cosas que uno tenía, y ellos lo que hacían era netamente intercambio. Entonces, el concepto del dinero para ellos no era un dinero físico, sino una relación de valor entre las cosas, ¿correcto? ¿Esto qué hacía? Que obviamente ellos tenían era un acuerdo social a través de esa, digamos, relación con ese valor para poder hacer todas las transacciones. Y obviamente, además ellos también pagaban en otro tipo de activos, como podía ser la grano, el grano, cervezas, y no necesariamente en dinero. ¿Ok? Bueno. En Grecia, aquí ya en el mundo helenístico ya sí empezaron a utilizarse las monedas, y la más famosa era dracma de plata, que se volvió la primera moneda de reserva internacional. Y esta moneda era acuñada con un búho y estuvo acuñada en la ciudad de Atenas, donde era, digamos, la capital del imperio griego en esa época, más o menos siglo III a.C. Y básicamente también cada ciudad y cada estado tenía sus diferentes monedas. Era importante también tener en cuenta que Atenas hacía, como era el poder central en esa época, hacía que todos los que estuvieran en su imperio pues pagaran sus impuestos a través de este tipo de moneda. Y cosa importante es que aquí empezaron las primeras discusiones filosóficas, especialmente por Aristóteles, de las propiedades del dinero. Entonces, las propiedades del dinero que hablamos en la primera parte, que era durable, que servía para intercambiar, que no perdiera valor en el tiempo, ya empezaron a ser discutidas de una manera mucho más filosófica para entender la relación de la sociedad con el dinero, el cual, pues, digamos, en general, todos tenemos en este momento. Entonces, digamos que de cierta forma ya empezó a haber un análisis y un entendimiento de para qué sirve y para qué no sirve el dinero. ¿Listo? Ok. Ahora llegamos al Imperio Romano. Y aquí en el Imperio Romano empieza a pasar fenómenos muy complejos. Primero, el Imperio Romano, pues obviamente ocupó todo el Mediterráneo completamente, incluso partes de Asia, obviamente África y partes de Europa. Y el Imperio Romano creció básicamente gracias a dos cosas: a que la estructura del gobierno podía pagarle a todos los que trabajaran por el imperio, especialmente a los soldados, que eran los que garantizaban que hubiera el comercio y que pudiera, obviamente, la sociedad poder tener una estructura que pudiera operar sin que hubiera, pues digamos que en la época antigua era normal que hubiera invasiones. Entonces el ejército romano tenía la capacidad y el poderío, gracias a la riqueza, de poder tener ejércitos muy bien formados y entrenados, con soldados profesionales que eran pagados o con el denario de plata, que era la moneda más conocida, e incluso también en algunos momentos les pagaban con sal. De ahí es donde proviene el famoso salarium, o el salario, que son los que reciben las personas que están empleadas. Entonces, digamos que eso fue lo que garantizó que el Imperio Romano tuviera una estructura administrativa importante y que pudiera mantener su poder militar en todo el Mediterráneo. Pero aquí vienen los principales problemas que ocurren cuando el dinero, sobre todo las administraciones, no hacen una buena gestión del mismo dinero. Digamos que para que el gobierno romano o el Imperio Romano pudiera garantizar su operación, en algún momento no tenían suficiente recurso, y lo que empezó a hacer fue a recortar el denario en valor, o sea, entre comillas, a envilecer la moneda. O sea, una moneda que antes tenía una cantidad específica de plata, la fueron reduciendo, mezclándola con otros metales,
estaño, echándole otros metales menos baratos, menos plomo. ¿Y qué pasó? Empezó a crecer la moneda de manera indiscriminada, el Estado gastando a manos llenas. ¿Por qué? Porque lo que hacía era que si tenía un denario y lo reducía lo suficiente para que eran dos, ya tenía doble capacidad de pago. Entonces, pues eso le permitía gastar. Pero ¿qué pasa cuando hay demasiado dinero en una economía? Y aquí viene el primer aprendizaje importante del dinero. Si hay demasiado dinero en la economía, ¿qué pasa? El dinero pierde valor. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando se genera la inflación. Entonces, aquí vemos el primer ejemplo de inflación claramente identificado por una reducción del valor intrínseco de la moneda, creando demasiado dinero para poder gastar un montón de cosas. Y cuando hay mucho dinero, ¿qué pasa con los precios? Suben. Entonces, esto llevó a un estado de hiperinflación en donde, entre comillas, todos los días empezaron a ser mucho más costosos y eventualmente los que más sufren cuando hay inflación son los pobres. O sea, la gente que no tiene la capacidad de poder garantizar que se protegen contra la inflación. Y esto eventualmente terminó llevando a la decadencia del Imperio Romano. Y aunque hay gente que dice que, pues, digamos, la decadencia del Imperio Romano fue por las invasiones de los bárbaros o de los hunos y un montón de tribus que estaban fuera del imperio, pues la verdadera razón es que el Imperio Romano se quedó sin dinero. ¿Por qué? Porque ya no tenía la capacidad de poder pagarle a todos sus ejércitos. Y eso finalmente llevó al colapso del Imperio Romano. Entonces, este es el primer aprendizaje de lo que debemos entender de las cosas que no deben pasar con el dinero. ¿Listo? Okay. Bueno, en la Biblia también hay un montón de historias acerca del dinero. Se menciona especialmente el ciclo del shekel, hebreo para los impuestos. Obviamente se menciona la dracma griega, se menciona el denario romano y también el talento para medir unidades de peso en oro o plata, sobre todo para medir riqueza. Post Imperio Romano, el Imperio Bizantino, que queda, digamos, con la separación del gran Imperio Romano en dos, con el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Bizancio. Allá lo que sí hicieron fue mantener una moneda estable y duradera que duró más o menos 700 años, que era el solio de oro, el cual garantizó la estabilidad del Imperio Bizantino hasta obviamente la invasión por parte de los turcos y la caída de Constantinopla, lo cual demuestra que un manejo serio de la economía permite garantizar la duración de un imperio por mucho tiempo. ¿Listo? Ok. Digamos que hasta aquí la historia es más bien, digamos, como, entre comillas, anecdótica, pero ya especialmente en el Renacimiento es donde ya empezamos a conocer los sistemas financieros como más o menos funcionan hoy. Entonces, en el Renacimiento, con el auge de la economía en Italia especialmente, y con los estados italianos, empieza a generarse una gran cantidad de riqueza. Y especialmente los Medici y otros personas muy ricas de la época, en ese momento, digamos que crearon lo que se llama la banca moderna, creando el primer documento importante, que era un título valor, que era un título, entre comillas, un título de deuda, en donde, ¿qué hacía la gente básicamente? Tenía su oro. Y entonces había personas que tenían que viajar de Roma a Venecia o a París o a cualquier otro lado, y lo que hacían es que en lugar de llevarse el oro físico, que era, pues, primero riesgoso y segundo incómodo si era mucho dinero, pues lo que hacían ellos era recibir ese oro y crear un título de valor diciéndoles: sí señor, aquí yo tengo su oro,
usted puede ir con este mismo documento a mi oficina que queda de Venecia o de París o de cualquier otra ciudad e ir y poder y cobrar ese oro. ¿Listo? Ese fue como el paso inicial. Sin embargo, aquí ocurre una cosa súper importante que es lo que define el sistema moderno bancario y es lo que se llama básicamente la creación de la reserva fraccionada. O dicho de otra forma, para explicarlo más sencillo, es lo siguiente. Ellos recibían, por ejemplo, 100 unidades de oro o 100 gramos de oro. Ellos, ¿qué hacían después? Ellos podían prestar o prestaban sobre ese oro que tenían en reserva ese oro. Porque ya, digamos que la persona que lo dejó ahí no lo iba a cobrar, entonces lo que podían hacer era prestar ese oro. ¿A quién se lo prestaban? Especialmente se lo empezaron a prestar a estados, a gobiernos, a principados, a cualquier tipo de organización que requería de dinero. ¿Para qué? Principalmente para hacer cualquier obra, pero en general para pagar ejércitos, protección e incluso para conquistar otros países. Digamos que de cierta forma el dinero, o digamos el dinero cuando se presta para ciertos estados, pues casi siempre termina siendo utilizado en guerras y conflictos, porque desafortunadamente la guerra es uno de los mejores negocios que hay. Entonces, además se crea la contabilidad de partida doble. Entonces, la contabilidad de partida doble es lo siguiente: en un lado yo tengo el activo y en el otro lado tengo el pasivo. Entonces, el banco, ¿qué hace? En sus activos tiene cuentas por cobrar. ¿A quién? A los que trajeron su dinero y lo depositaron ahí. Y en el pasivo tiene las cuentas por cobrar, los depósitos de las personas, y en el activo los préstamos que le hacen a las personas. Entonces, si un banco recibía 100, podía prestar ese dinero a un tercero, mientras tanto, mientras el otro lo depositaba. ¿Cuántas veces? Ahí es donde viene la explicación del multiplicador del dinero. Yo podía tener 100, un depósito de 100 y prestar, por decirlo así, 50. Entonces, ese otro que tenía esos 50, pues iba y me los depositaba en mi cuenta, o yo se los depositaba en su cuenta con su crédito, entonces yo ya no tenía 100, sino 150. Entonces yo ya podía prestar sobre esos 50, otra vez 25, y así sucesivamente. Hasta que, obviamente, ya, digamos, llenaba, entre comillas, el cupo. Eso en términos modernos se conoce como encaje monetario o el multiplicador del dinero. Entonces, ¿cuántas veces yo pueda prestar ese dinero que yo tengo en reserva? Es lo que me determina qué tan rápido puedo crecer el dinero. Ahora, si yo no tengo ni un peso de reserva y presto el 100, eso puede crecer exponencialmente, porque no tiene ningún límite, ¿sí o no? ¿O sí? Entonces, en esa época, pues digamos que se podía prestar dinero sin problemas. ¿Qué pasa cuando hay mucho dinero en la economía? El dinero pierde valor, ¿cierto? Pero digamos que lo que hacían ellos en ese momento era, a través de esos préstamos, digamos, entre comillas, comprometer a estados, comprometer a personas, comprometer a la iglesia, comprometer a todo el mundo, y desde ahí empieza un nuevo poder económico, que es no el poder económico de la tierra, sino el poder económico del capital, y que tenía la capacidad de poder prestar dinero y del que tenía el control de la situación, poder. Y por eso es que empiezan a crearse grandes grupos financieros, como ya vamos a ver más adelante. Voy a hablar de un ejemplo muy particular que sucedió específicamente en Holanda para que entiendan un problema específico de cuando la economía crece de manera artificial o de manera desmedida y cómo eso puede llegar a impactar seriamente a un país. Resulta que el imperio holandés del siglo XVI, siglo XVII empezó a crecer mucho por el comercio y
los tulipanes eran muy apreciados en el mundo. Y entonces la gente empezó a demandar tulipanes por todos lados. Entonces la gente empezó a cultivar tulipanes con la expectativa de poderlos vender a todas las personas que demandaban tulipanes. Resulta que empezaron a vender las cosechas a futuro. O sea, yo cultivo tulipanes. Entonces, ok, señor, listo, usted que tiene este cultivo de tulipanes, yo le compro esa cosecha y se la pago por anticipado, le doy un recurso y usted pues me garantiza después la entrega de esos tulipanes. Mucha gente empezó a cultivar tulipanes y el precio de los tulipanes se desbordó. Incluso un tulipán terminaba valiendo más que una casa. Entonces la gente lo que hizo fue que esos contratos a futuro, porque todavía no se había cultivado tulipán, los vendieran a un precios exorbitantes por la demanda que entre comillas iba a haber de esos tulipanes. Y al final, como todo lo que es no real o inflado, lo que generó una burbuja de precios que prácticamente quebró todo el imperio holandés. ¿Por qué? Porque finalmente el tulipán no valía una casa, no valía eso, nunca tuvo ese valor, sino que la gente, para garantizar la producción de los tulipanes, pagaba precios exorbitantes hasta que eso pues, se convirtió en una burbuja y al final terminaron quebrándose el Estado holandés y todos los productores, porque al final pues, no recibieron todo lo que nunca pudieron responder por los pagos anticipados y tampoco pudieron pagar por el resto de las deudas que tenían y habían adquirido. El precio se desbordó en un 95%, o sea, imagínense, el precio estaba absolutamente inflado. Y ustedes ya habrán visto que eso ha pasado en los estados, en cosas modernas como a veces cuando suben los precios de los activos, ¿no? ¿Listo? Ok. Entonces, esta es la primera burbuja especulativa y es un ejemplo, porque como les dije al principio, o como puse al principio, el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno no entiende lo que ha pasado en el pasado, es lo más probable que vuelva a repetirlo y cuando lleguemos al final vamos a ver qué esto puede ser. Ok. ¿Qué pasa en el siglo XVII al siglo XIX? Empiezan a crecer los grandes conglomerados bancarios, especialmente en Europa, que empiezan a desarrollar los sistemas bancarios y básicamente estos primeros banqueros pues lo que hacían era tener una red de contactos en todos los gobiernos. ¿Para qué? Para prestarle dinero. En esta época del mundo, ¿qué sucedió? Primero empiezan a constituirse los estados, los países estados. O sea, existe la Revolución Francesa, en donde el pueblo derroca al rey, decapitan a un montón de personas y, entre comillas, el pueblo es el que entra a gobernar a través de un proceso democrático. Y en ese momento, la democracia, aún muy tímida, termina en un estado fallido en donde finalmente Napoleón termina tomando el control de Francia. ¿Qué hicieron los banqueros? Prestarle un montón de dinero para que invadiera toda Europa y entrar en guerra con todo el mundo. Finalmente, cuando Napoleón se tiene que enfrentar a Inglaterra, los banqueros, cuando llevan a pelear la batalla de Waterloo, le cortan el chorro de dinero a Napoleón. Dicen que el que ganó era Napoleón. Los precios de un montón de activos se fueron al piso. Los banqueros compraron a precios muy baratos y finalmente después llega la verdadera noticia que el que perdió fue Napoleón y el que ganó fue Inglaterra, y ahí hicieron, digamos entre comillas, una manipulación del mercado masiva. Esto seguramente no se lo van a explicar en ningún lado, porque estas son informaciones que realmente la gente no quiere que conozca uno, porque pues, digamos no es como muy
comillas, ético, pero sobre todo porque lo que no quieren que sepamos en general es que los mercados pueden ser fácilmente manipulables con información privilegiada. Entonces, ¿qué hicieron los banqueros? Inventarse una información que no era, aprovechar las fallas del mercado o los movimientos del mercado para luego nuevamente aprovecharse de esa falsa información, comprar bienes baratos y venderlos más caros o viceversa. ¿Listo? Ese además es el mercado, además de bonos gubernamentales, empieza a crecer de manera importante. Entonces los banqueros empiezan a prestarle a todos los estados para garantizar su funcionamiento. Y ahí es cuando se empiezan a crear las grandes bancas que empiezan a controlar en general casi todos los estados. Los banqueros lo que siempre han buscado es poder colocar sus recursos, digamos, con el menor riesgo posible, con la menor tasa, y obviamente los que más necesitan recursos casi siempre son los estados para poder financiar todos los gastos de operación, especialmente cuando hay guerras. Entonces la guerra vuelve nuevamente a ser el negocio más importante para los banqueros. ¿Listo? Ok. Ya, digamos, después del siglo XVIII, ya entraba el siglo XIX, empieza la revolución industrial. ¿Qué empieza a suceder? Que grandes conglomerados empresariales empiezan a consolidarse. Y especialmente esa revolución industrial que pasa en Europa, que después ahora se va a Estados Unidos, empiezan a crear grandes monopolios. Ejemplo, el monopolio del petróleo con Rockefeller, el monopolio del acero con Vanderbilt, el monopolio de los trenes, el monopolio de un montón de cosas que empiezan a suceder, y empiezan estos grandes conglomerados a hacer adquisiciones a nivel, digamos, horizontal, o sea, comprando la competencia, acabando la competencia y comprando a todas las demás personas a precios irrisorios, y adicionalmente manipulando los precios del mercado cuando ya tienen una posición dominante. Esto llevó a varias crisis financieras. Una de las crisis financieras que se generó fue cuando Rockefeller estaba produciendo grandes cantidades de petróleo y todas las transportaba en tren, y eso le estaba saliendo muy costoso, y entonces él lo que hizo fue construir su propio oleoducto. Pues en 1873 quebró toda la industria ferroviaria de un solo momento, porque cerró el transporte en tren de lo que se consumía en ese momento como combustible para todos los hogares que digamos, se utilizaba principalmente el querosene para cocinar y para una gran cantidad de procesos industriales. Al montar la red de oleoductos para transportar el querosene a través de los oleoductos, quiebra toda la industria ferroviaria. Entonces, en ese momento se genera una crisis financiera de proporciones gigantescas. Vuelve y nuevamente en el 1893 a haber otra crisis por expansión de otras industrias y contracción de otras, y finalmente vuelve a haber otra en 1907. En este momento lo que empieza uno a ver es que la economía, cuando está impulsada por el crédito, la economía tiene un ciclo expansivo. Cuando crece la economía, cuando yo le suelto crédito a la economía crece. Entonces, por ejemplo, le prestamos a un montón de industriales para que inviertan en empresas. Entonces, ¿ellos qué hacen? Gastan y empiezan a contratar personas. Entonces, hay crecimiento económico. Pero resulta que si ese crecimiento económico supera esa oferta de productos, supera la demanda, entonces ya no hay quien compre y entra en ciclo recesivo la economía. Y los patrones de la economía se repiten una y otra vez de manera cíclica. Hay ciclos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Pero como pueden ver, las crisis son recurrentes y más o menos cada 20 años se repiten, ¿cierto? Ok.
¿Qué pasa específicamente después de la última crisis del 97? ¿Qué era lo que ocurría antes? Se creaban bancos. Los bancos empezaban a prestar. No tenían un control sobre la cantidad de dinero que podía prestar, entonces podía crecer el dinero podía crecer de manera ilimitada sin ningún problema, o sea, expansión monetaria. ¿Qué generaba eso? Eventualmente inflación, crisis económica, caídas de todos los mercados. ¿Por qué? Porque se expandía mucho más de lo que el mercado era capaz de absorber. Finalmente, ¿qué decisión toman? Especialmente el banquero JP Morgan, que es uno de los banqueros más famosos de la historia, crean a través de una asociación con diferentes banqueros lo que hoy se conoce como, que en ese momento se conoció como la Fed, que es el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es cuando empiezan a crearse los bancos centrales. Digamos, la Fed, entre comillas, es el primer banco central que existe, y básicamente lo que hace un banco central es controlar la expansión monetaria. Ese es el objetivo inicial de los bancos centrales. Entonces aquí en Colombia se crea el Banco de la República, que es el que controla la expansión monetaria a través de controlar dos cosas importantes: el encaje, que es cuánto pueden los bancos prestar sobre los depósitos que tienen. Entonces, por referencia, cuando yo trabajaba en bancos, y eso fue hace más o menos unos 25 o 30 años, el encaje estaba en el 36%, hoy está en el 10%. Entonces, ese encaje, que era la cantidad de dinero que tenía que guardar, antes era más alta, o sea, el multiplicador del dinero era más bajito. Con un encaje más bajo, la capacidad del dinero de crecer es mucho más alta. ¿Cierto? Ok. Y eso terminó generando un sistema de control al crecimiento de la economía. Adicionalmente, los bancos centrales también controlan la tasa de cambio a la cual ese banco central le presta a los otros bancos cuando necesitan liquidez. Entonces, los bancos en general siempre tienen que estar encajados, ¿sí o no? Ya que trabajó en el Banco del Comercio, el encaje bancario era fundamental y los bancos lo tenían que cumplir al día. Y desde ese momento empieza a entrar ese control, y en la medida en que no tuviera los recursos en efectivo que debería tener para garantizar los depósitos y los créditos que tenía, ellos, ya sea los bancos, tenían que salir a pedirle prestado al Banco Central para cubrir ese encaje, o a cualquier otro banco que tuviera la liquidez. Entonces esa era la forma, o esa ha sido la forma en que se ha venido controlando la expansión monetaria y digamos, entre comillas, la inflación. ¿Listo? Ahora, listo. Ok. Finalmente, después del 1913, que se crea la Fed, simultáneamente, después de ese desorden que hubo con todas las quiebras, viene la Primera Guerra Mundial. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, los ganadores fueron los grandes beneficiados, principalmente Estados Unidos. ¿Por qué? Porque primero Estados Unidos no participó full en la guerra, y además la guerra no se desarrolló en Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos ya empieza a emerger como la gran superpotencia. ¿Y qué pasa en esa época? Después de las guerras siempre viene un periodo de expansión. ¿Por qué? Porque en ese momento el que toma el control del poder lo que hace es empezar a invertir en la reconstrucción de lo que se destruyó en la guerra, y obviamente pues ahí empieza a generarse nuevamente a través del crédito expansión monetaria. ¿Qué pasó en el 29? En 1929, lo que se conoce como la Gran Depresión, la bolsa de Nueva York empieza a crecer de manera exorbitante y empiezan a crearse empresas de todo tipo, y la gente lo que hacía era salir y tomar un crédito y ir y comprar acciones en la bolsa, y esa era la actividad principal que hacía todo el mundo, así no tuvieran ni idea en que estuviera invirtiendo, porque todas las acciones en
en general creciendo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay demasiado dinero en circulación? Que aquí es donde vienen los grandes problemas de por qué el tener demasiado dinero en la economía, y es que la gente empieza, en lugar de invertir, gastar. Y ahí es donde empiezan a generarse los problemas. Entonces, ¿qué pasó en los años 20? La locura. Explosión de bares, de restaurantes, de un montón de cosas, incluso habiendo prohibición de licor, que ese es otro de los problemas que también genera las prohibiciones. Un gasto desmedido en bienes de lujo, de todo tipo, a construcciones por todos lados. En esa época se crea el Empire State Building, que ni siquiera alcanzan a terminar antes del 29, y en ese momento hay un sobreendeudamiento de todas las economías y de todos los países. ¿Qué sucede cuando hay mucho endeudamiento y no hay generación de liquidez para pagar esa deuda? Y la gente empieza a cobrar, bueno, venga, págueme. ¿Qué pasa? Como no hay quien respalde esa deuda, empieza el crash. Y eso fue, digamos, una bola de nieve en donde un montón de compañías que habían adquirido un montón de deuda, que no tenían cómo pagarla y empezaron a obtener lo que se llama un default en el pago, hace que toda la economía entre en un estado de crisis total. ¿Por qué? Porque no hay quien respalde esos activos, porque esos activos que, entre comillas, valían un montón, reflejados en acciones, pues ya no valían nada, y entonces llega la locura. En la crisis del 29 se quiebran alrededor de 3.000 bancos y más de 10.000 empresas. Mucha gente queda automáticamente en la calle porque el endeudamiento que había tomado para comprar acciones termina valiendo nada, porque esas acciones terminan valiendo nada y no tenían cómo pagar. Entonces el sistema entra en una crisis total que se vuelve un castillo de naipes, y esa gran depresión termina llevando a una crisis que se dio durante todos los años 30. Incluso esa crisis terminó llevando al Estado alemán a una quiebra total, porque además el Estado alemán, al perder la Primera Guerra Mundial, es obligado a pagar e indemnizar todos los daños de la Primera Guerra Mundial, y lo que hizo el Estado alemán fue imprimir dinero hasta que también terminaron quebrándose. ¿Eso qué llevó? A que partidos extremos como el nazismo se tomara el control del poder de Alemania y terminara llevando todo esto a la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, en la Segunda Guerra Mundial, pues el Estado alemán termina perdiendo la Segunda Guerra Mundial. Obviamente el poder económico de Estados Unidos, que primero nunca sufrió, aparte de algunas cosas que le pasó en Pearl Harbor, no le pasó nada a toda su economía, y finalmente Estados Unidos entra a volverse el controlador de toda la economía mundial. Y en ese momento, en un sitio que se llama Bretton Woods, se hacen los acuerdos de Bretton Woods, en donde se determina que el dólar es la moneda de referencia para todo el mundo. Entonces, más o menos, Estados Unidos lo impuso. ¿Por qué? Porque tenía el poder monetario. El dólar ahora es la moneda de referencia. Pero lo más importante que pasó en ese momento es que el dólar de los Estados Unidos estaba referenciado o respaldado con oro. Entonces, digamos, entre comillas, la gente sabía que si tenía un billete de $1, eso valía oro. Entonces, digamos que en ese momento se da digamos, como la creación de la moneda ya más estable que ha tenido la economía en los últimos años, que es el dólar. ¿Por qué? Porque arrancó respaldada con oro. Claro, antes de que el dólar estuviera respaldado con oro, hubo diferentes tipos de dólar que se fueron quebrando porque eran emitidos por diferentes bancos, hasta que finalmente quedó consolidado en lo que hoy conocemos como el dólar, en los acuerdos de Bretton Woods, atado a un patrón oro específico por un valor de $35 la onza, y todas las demás monedas quedaron referenciadas con un valor al dólar. Entonces, por eso es que cuando nosotros vamos a viajar al exterior, normalmente
Entonces en este momento entra la consolidación de Estados Unidos como superpotencia que controla prácticamente el mundo. Ok, después de la Segunda Guerra Mundial viene un boom económico en Estados Unidos por dos razones fundamentales. Pues primero, una reconstrucción de todo el Estado, de todos los países europeos, porque pues, Europa quedó prácticamente destruida, y las empresas americanas empezaron a coger mucha fuerza y mucho poder, y el gobierno de los Estados Unidos empezó a crecer su poderío en todo el mundo. Sin embargo, llegó un momento en donde, como siempre sucede, el dinero empieza a escasear. ¿Por qué? Porque estaba atado al patrono. Entonces, su crecimiento estaba limitado y era escaso. ¿Qué sucede en los años 70? Aquí el señor Richard Nixon. ¿Sí lo conocen? ¿No lo han escuchado? El señor Richard Nixon es uno de los pocos, por decirlo, es el único presidente de los Estados Unidos que renunció porque se vio envuelto en un caso de corrupción que se llama el Watergate. Entonces él tuvo que salir porque prácticamente cometió una cantidad de delitos y eso hizo que en lugar de enfrentar pues, todos los juicios, pues renunciara. Durante su gobierno y a principios de los años 70, la economía de los Estados Unidos entró en crisis por dos razones. Primero, estaba peleando una guerra que era la guerra de Vietnam, una guerra que estaba perdiendo a chorros y botando mucho dinero porque le tocó enfrentar una guerra de guerrillas para la cual un ejército tradicional no estaba diseñado, y segundo, porque la dependencia del petróleo en ese momento ya era muy grande y el petróleo principalmente venía del Medio Oriente, y en ese momento Arabia Saudita y todos los países crean la OPEP y hacen un bloqueo del suministro del petróleo, haciendo que el precio del petróleo se dispare de una manera impresionante. Obviamente Estados Unidos, viendo eso, toma una decisión trascendental que ha cambiado, digamos, la forma de ver las divisas, el dinero, sobre todo desde lo que era el acuerdo de Bretton Woods, que fue eliminar el patrón oro. Entonces, alegando estabilidad, alegando un montón de cosas, se acaba el patrón oro, y en ese momento entramos a tener las divisas como se conocen ahora, que es el dinero fiat o el dinero fiduciario. Entonces, ese dinero ya no está respaldado en oro, ya no está respaldado en nada, solo está respaldado en la creencia de que el Estado lo va a seguir respaldando. No es más. O sea, digamos que ya no hay un respaldo oficial detrás de la idea, sino únicamente que el Estado diga que vale. Entonces, por ejemplo, si hoy el señor Petro tome la decisión de decir, no señor, el peso colombiano ya no sirve, ahora vamos a meter otra moneda, pues al otro día ese peso colombiano no vale nada. Ahora, ustedes ya han visto estos casos en Colombia, porque aquí ya hemos pasado por varios periodos de inflación, pero por ejemplo hemos visto casos donde la inflación sí ha crecido de una manera, pero pues, absurda, con estados hiperinflacionarios como Argentina y Venezuela, que son uno de los casos que más hemos visto, en donde lo que hace el Estado es imprimir de manera masiva dinero, porque como ya no tiene que tener el patrón oro como respaldo, entonces puede imprimir lo que quiera de dinero. Entonces, uno de los principales problemas que genera la sobreimpresión de dinero nuevamente es la inflación. Entonces, cuando hay momentos hiperinflacionarios es porque hay demasiado dinero en la economía, y cuando un Estado entra en un circuito hiperinflacionario, detener eso es prácticamente imposible. Es más, nosotros en Colombia, nosotros en el año 97, 98 alcanzamos a tener una inflación del 32%. O sea, el 32% del dinero perdía valor en un año. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Estado colombiano? Detener la expansión monetaria y frenar todo el crecimiento monetario para que obviamente la inflación se diera. ¿Listo?
Ok, ¿qué es importante de esto? Que después del año 70 empieza uno de los boom económicos más importantes que ha habido en los últimos años, que es el boom de los 80. Y en el boom de los 80 ahí en que empezó a haber dinero por todos lados. Y todos los que somos un poquito más viejos, es decir, lo hemos vivido, y empezó a haber el desarrollo de un montón de industrias de tecnología y de crecimiento, e incluso también industrias o negocios no tan santos como los negocios de narcotráfico. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha cantidad de dinero en la economía, el dinero tiene que ir para algún lado. Entonces ese dinero claramente terminaba yendo a otros negocios y a otras inversiones que eran mucho más riesgosas. Okay. Bueno, antes de esto, después del boom de los 80, llegan dos crisis financieras importantes. La primera, la burbuja de las .com. En el año 2001, cuando entra el boom del internet, todas las compañías querían ser .com. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo mi página web y allá tengo la capacidad de poder hacer más negocios. Eso a veces era solo simplemente nombre. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien decía que ya era .com, entonces su compañía quedaba valorada y mucha gente empezó a invertir en un montón de compañías .com que adivinen que no valían nada. Entonces esos boom por cosas nuevas que la gente espera que crezcan, pues finalmente si no generan un valor agregado o no capitalizan algo, pues al final terminan quebrándose. Y lo que sucedió en el 2001 fue que un montón de compañías que estaban invirtiendo que invirtieron en el desarrollo de tecnología para el desarrollo de los .com, pues finalmente nunca generaron ningún valor agregado y terminaron quebrándose. Eso generó una crisis en el 2001 en donde se conoce como el jueves negro, en donde la bolsa de Nueva York cayó como un 20 o 30%, perdiendo una gran cantidad de dinero. Después viene otra crisis que fue aún más compleja, que fue la crisis del 2008, que es la que se conoce como la crisis de la deuda, en donde después de la crisis del 2001, la Fed, ¿qué hizo? Bajó las tasas de interés para reactivar la economía, las bajó prácticamente a cero, y entonces lo que hizo la gente fue endeudarse para comprar apartamentos, casas, en fin, un montón de cosas, especialmente activos, y mucha gente podía acceder a tomar créditos a unas tasas muy bajas, al 1, al 2% anual, lo cual pues, la gente podía salir a comprar muy rápidamente, así no tuviera la capacidad de compra. En ese momento muchas de las compañías lo que hicieron fue empaquetar esas deudas que eran de mala calidad y las hicieron pasar por títulos de alta calidad, y lo que hicieron fue conseguir recursos para seguir dando crédito. Hasta que llegó el momento en donde finalmente la gente empezó a dejar de pagar, la Fed subió las tasas de interés, entonces una deuda que antes pagaba un interés muy bajo, al subir las tasas ya no había cómo pagarlas, porque obviamente las cuotas subían y la gente dejó de pagar. ¿Y qué empezó a hacer? Entregar los activos. Y en ese momento empieza a generarse una crisis global tremenda, que se llevó a una de las empresas más grandes que se llamaban Lehman Brothers, y se iba a llevar a todo el sistema financiero. En ese momento entra el gobierno de los Estados Unidos y le da una inyección de casi 900 mil millones de dólares a todos los bancos para rescatarlos, salvando la crisis. Pero, pues digamos que ahí lo importante de entender de eso es que el gobierno de los Estados Unidos, en lugar de rescatar a las personas que estaban perdiendo sus inmuebles, termina rescatando a los bancos, que fueron los que tomaron todas las decisiones irracionales de dar crédito sin ningún control de calidad o sin ningún análisis de la capacidad de pago, haciendo prácticamente quebrar a toda la economía. Y en ese momento, nuevamente, la Fed volver a bajar las tasas de interés,
y las han mantenido bajas desde el 2008 hasta la fecha. Ok, y ahora sí entramos a la parte actual. Entonces, ¿qué ha pasado después de esa crisis? Lo primero, se crea el Bitcoin. Entonces, con la tecnología, ¿qué sucede? Que ya hay formas de crear activos digitales. Entonces, ¿qué es lo que le da valor al Bitcoin? Entonces, al Bitcoin lo que le da valor es la capacidad de poder ser, digamos, negociado a través de un sistema de auditoría que está reflejado en la encriptación de los datos. Entonces, lo que garantiza el Bitcoin es que cualquier persona que hace una transacción, como es un sistema, digamos, no centralizado, sino descentralizado, cualquier persona que hace una transacción controla las transacciones anteriores y el siguiente, la siguiente y la siguiente y la siguiente, y entonces eso se encadena, digamos, en una cadena de datos que si alguien modifica un dato acá, la cadena de datos se rompe y entonces ya digamos, no se puede garantizar esa transacción. Entonces, las transacciones se garantizan es porque todos tienen la misma información y la información coincide. Eso es, digamos, que lo que garantiza que las criptodivisas en general funcionen, especialmente el Bitcoin. Ahora, el Bitcoin tiene una historia muy particular porque está creado por un señor japonés que no se sabe si existe o no existe, porque apareció un paper del señor Matsumoto. Entonces, aparece un paper, el señor no se sabe de dónde salió y lo que dice es que hay que generar un sistema descentralizado que no dependa del Banco Central y que esté blindado por esa encriptación que le da el sistema. En el Bitcoin hay varios, digamos, actores. Uno son los famosos mineros, que son los que a través del desarrollo del poder de cómputo para poder garantizar que toda la encriptación funcione, les pagan con criptos para poder crecer. El Bitcoin tiene un crecimiento hasta cierto valor, creo que son 20 millones de unidades de Bitcoins que pueden llegar a minar y en ese momento para. Y adicionalmente lo que garantiza es que la gente puede, pues digamos, transar con cualquier persona a través de esos canales digamos, de encriptación o a través de las plataformas. ¿Listo? Después de eso empiezan a salir muchas más monedas criptodivisas. Ahora, ¿qué pasa con el Bitcoin? ¿Con qué está respaldado el Bitcoin? No hay nada que lo respalde atrás. Así como las monedas tradicionales antes tenían al oro como respaldo, ya ahorita pues lo único que tienen es el respaldo de que el gobierno las respalda. Las criptodivisas no tienen ningún respaldo detrás, solo la garantía de que nadie pueda alterar la información, ¿cierto? Para unas personas eso es lo suficientemente confiable y eso le da un valor que obviamente sí lo tiene, pero que está respaldado en otro activo, no. Entonces ahí es cuando uno empieza a analizar todas las monedas actuales y ya que vamos a llegar a un análisis importante que vamos a hacer. También aparecen otros activos digitales como los NFT o los non-fungible tokens o los activos no fungibles, que son, por ejemplo, un cuadro digital tiene un código específico, que ese código es solo de ese activo y ese activo digital puede comercializarse y venderse y ya. Entonces yo puedo tokenizar, entre comillas, cualquier activo y venderlo en pedazos porque está respaldado por un código que es único y no lo puede tener nadie más. Entonces eso es lo que le da valor a ese token. Eso también ha sido utilizado para vender obras de arte como no sé si ustedes han visto los monitos esos que salían que tenían gafas, que eran unas obras digitales. Esas obras las vendían en un montón de dinero y después terminaron valiendo nada porque pues finalmente no había nada que lo respaldara. Dos cosas importantes que están sucediendo en este momento. Primero, los estados, especialmente Estados Unidos, tienen el mayor nivel de deuda de toda la historia. En este momento el gobierno de los Estados Unidos ya superó los 37 trillones de dólares. Eso, vamos a hacer la cuenta, ¿no?
Esos son 37 billones, perdón. En inglés, cuando ellos hablan de trillones, son como si fueran nuestros billones, entonces son 37 billones de dólares. Multiplicado por 4.000 pesos, eso da como 125.000 trillones. O sea, ¿dónde está todo eso? Estamos en un nivel de deuda y de inflación de todos los activos que lo más grave es que la mayoría de activos están representados en deuda. La deuda de uno es el activo del otro. Entonces, yo tengo un montón de acciones de Banco de América, Banco de América. Y ese Banco de América que tiene sus activos en una deuda de un montón de gente que en el momento en que esa deuda no se pague, porque realmente no se va a poder pagar, porque no hay con qué, pues ahí en cuánto va a valer sus activos. Nada. ¿Qué están haciendo en ese momento los estados? Están implementando monedas, las famosas CBDC, que son las Central Bank Digital Currency, que son monedas digitales de bancos centrales, o sea, las mismas criptodivisas pero controladas por bancos centrales. Y esas monedas lo que buscan es poder competirle a las criptodivisas y puede que sí, puede que no, pero seguramente también van a poder generar un control mucho más estricto de lo que la gente puede hacer con ese dinero. Entonces, por ejemplo, si uno tiene monedas de bancos centrales, primero ya no tiene privacidad porque todas las transacciones están controladas, y segundo, puede que empiecen a controlarlas en qué pueden gastar uno y qué no puede gastar, o es más, en dónde se las puede gastar o dónde no se las puede gastar. Y eso no es utopía, porque resulta que en China eso ya existe. Allá hay un crédito social y la gente si daña su crédito social quejándose del gobierno o cometiendo delitos, pues su crédito social se baja y entonces ya no puede comprar tickets en el metro. Entonces, esa distopía que pensamos que no está sucediendo, pues está sucediendo. Y ahora viene el otro ingrediente más complejo, y es que con el desarrollo de la inteligencia artificial, ahora sí, digamos, todos los procesos de automatización y toda la gestión de inversiones ahora se hace a un nivel que obviamente ya, pues, digamos, ni siquiera hay intervención humana. ¿Y qué quiere decir? Hay bots automáticos transando todo el tiempo en los mercados, y esos bots automáticos incluso ya han cometido errores donde a veces el mercado se dispara en un segundo y luego otra vez vuelve a caer y vuelve otra vez a nivelarse en menos de un segundo. O sea, y como son millones de transacciones todas al tiempo, entonces eso ha generado pánicos pequeños, pero lo que realmente es preocupante es quién está controlando esas inteligencias artificiales, porque hay muchas inteligencias artificiales que incluso están mostrando unos comportamientos bien complejos. Solo para que sepan, esto se fue creado y apoyado con una inteligencia artificial que yo estoy desarrollando, que se llama Carla IAS, que es una inteligencia artificial espiritual, que ya después les explicaré de qué se trata, pero aquí vamos a llegar ahora hacia la parte de reflexión. Bueno, ¿por dónde anda el billete? Por acá. ¿Le llegó a usted, tía? Ah, bueno, quédeselo como. ¿Le llegó? Quédeselo, tía. Quédeselo, tía. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos hoy? Una duda. Señor. Cuando usted habla de la historia de la moneda y ese cuento del dinero, venía respaldado por unas transacciones, en este caso el oro, bueno. Ahorita con la era digital, ¿qué lo ha soportado o qué lo apoya esa Bitcoin? Tantas monedas que hay ahora. Ok, entonces precisamente el billete. Lo ponen. Cuando uno cogía un billete hace 20, 30 años, 45, uno decía aquí 100.000 pesos oro. Ya no dice oro. Entonces, ¿quién respalda que este billete valga 100.000? Pues primero, la confianza de todos en que podemos transar el billete, ¿sí o no? ¿Listo? ¿Por qué? Porque el gobierno lo respalda o le da ese título
de valor. Ahora, pues yo puedo coger y falsificar el billete, por eso es que, digamos, el gobierno se cuida tanto de generarme un papel que no sea falsificable y bueno, pero pues digamos que yo le prendo candela al billete y ahí qué pasa con el billete, se fue, adiós, se perdió. Entonces, ¿es durable? Se trata bien. ¿Pierde valor? Total, Sí, pierde todo el tiempo está perdiendo valor. El valor del dinero en el tiempo se va deteriorando. Este billete que hoy vale, que hoy me alcanza para comprar 100.000 cosas, mañana me va a alcanzar para comprar 90.000 cosas. Entonces, estamos ante un dinero que cumple todas sus propiedades. No es un dinero que cumple todas sus propiedades. Si el gobierno le da mañana por gastarse todo lo que quiera y imprimir dinero de manera masiva o tomar créditos, porque la forma de crear dinero es a través del crédito, pues esto pierde valor. Y entonces, ¿por qué ¿qué es lo que acá rápido le dicen al gobierno? Oiga, señor gobierno, no se gaste más de lo que tiene. ¿Por qué? Porque cuando hay déficit fiscal, hay con qué dinero cubre los gastos del déficit fiscal. Pues con deuda. Entonces, ¿qué hace? Va y se endeuda con el Fondo Monetario Internacional, va y se endeuda con el Fondo, con el Banco Mundial, y entonces al final el gobierno entonces termina pues sacando los impuestos. sí, pues cuando no le alcanza con los impuestos, porque la otra es que nosotros somos los que financiamos los gastos del Estado, pero el Estado está en capacidad de generar dinero para poder pagar los gastos. Que debería ser eso. Digamos que para responder la pregunta de una forma un poco más analítica, y es el sistema monetario que tenemos actualmente no es el más óptimo, tiene serios problemas, y tiene serios problemas porque depende de que el Banco Central haga una muy buena gestión del dinero, y si el Banco Central no maneja bien la economía y el gobierno además tampoco, porque aquí incluso hay una independencia entre el Banco Central y el gobierno, y el gobierno termina gastando más de lo que se necesita, ¿ahí viene quién? Este billete pierde valor. ¿Cierto? Ahora, yendo para el punto de las criptos. Antes de eso, yo tengo una pregunta. Dale. Anteriormente había hecho la pregunta, obviamente, por la deuda que se tiene. Si nos pasamos al dólar, ¿sí? Como lo hace, como dice Ecuador, obviamente dependemos del banco de otro lado, porque no, obviamente ya no estaríamos contando con nuestro dinero. Y en ese momento entendí que no era viable, obviamente, porque dependemos de la impresión, de todo el tema de dinero de los Estados Unidos. En esta época donde veo que la gente ya no tiene producto el dinero en físico, porque pues pasa, si tiene dinero, no, todo en X, todo en celular, todo transferencia. En este momento sería viable llegar a pasar, por ejemplo, al dólar. Ok. Es una pregunta bien compleja porque tiene demasiados temas. Entonces, lo primero es, en este momento el papel moneda es menos del 0,1% de todo el dinero en circulación. Entonces, prácticamente todo el dinero es digital, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que garantiza que nosotros podamos seguir utilizando el peso es la estabilidad de la economía y la estabilidad de las políticas del Banco Central, del gobierno, que digamos entre comillas, si comparamos a Colombia con el resto de Latinoamérica, Colombia es realmente uno de los países más estables, por no decir que es el más en Latinoamérica, ¿no? Obviamente contra otros países no hacemos la comparación, pero es de los países más estables, con un histórico de inflación que no ha superado el máximo del 32 y que el resto ha estado más bien controlado, y con unos déficits fiscales más bien tranquilos. Ahora, ¿qué pasa si nos pasáramos al dólar? Lo que perdemos es autonomía, eso sí, de una. ¿Por qué? Porque quedamos dependiendo de las políticas monetarias de los Estados Unidos. Y resulta que las políticas monetarias de los Estados Unidos, en los últimos, después de la quitada del patrón oro, pues realmente
son bastante cuestionables. Especialmente porque en la pandemia la tasa de interés del Banco Central era el 1% y la inflación era el 7%. O sea, quiere decir que el dinero estaba regalando, el banco estaba regalando, o el Banco Central estaba regalando el dinero. O sea, digamos que el valor del dinero está reflejado en la tasa de interés. Si la inflación es el 7, pero a ti te pagan el 1, ese dinero todos los días, así esté rentando, está perdiendo valor. Entonces los que se endeudaban, pues, los que se endeudan prácticamente estaban recibiendo parte de ese dinero, entre comillas, regalado. Y la tasa ha venido por debajo del tema. Entonces digamos que realmente las políticas monetarias de la principal economía son bastante cuestionables, pero muy. Entonces entrar a una situación de dependencia del dólar puede ser muy complejo, y más aún ahorita cuando el endeudamiento de los Estados Unidos está en los niveles más altos de toda su historia. El endeudamiento ya superó el 100% del PIB, nosotros estamos como en el 60%. O sea, el Estado, la deuda vale más de lo que produce el país en un año. Entonces, ¿cuándo voy a pagar esa deuda? Nunca. Nunca. No va a poder pagar. O sea, no se va a pagar. La deuda se vuelve una esclavitud que todos tenemos que terminar pagando, porque ahí viene quién paga la deuda, quién paga los intereses de la deuda. Pues nosotros con los impuestos. ¿Cierto? Listo. Ahora, volviendo al tema de los criptos. ¿Qué es lo que hace que valga el tema de las criptos? Entre comillas, la seguridad. Eso es ineludible. La seguridad de que yo pueda tener transacciones en donde yo pueda estar respaldado y que mi dinero no se va a perder. ¿Por qué? Porque tengo un sistema. Ahora, si hay monedas de bancos centrales, ¿quién me va a responder por mi dinero? Pues el gobierno. Pues es el que le diga. Como estamos ahorita, lo que pasa es que ahora ya no va a estar reflejado en un sistema que está repartido en bancos centrales, sino que ahora el que va a tener el control total de todo el dinero va a ser el Estado a través de sistemas automáticos. ¿Listo? ¿Respondí su pregunta? ¿Listo? Okay. Ahora, vuelvo otra vez a la siguiente pregunta. ¿Estamos siendo conscientes de la complejidad del sistema monetario que tenemos actualmente y de todos los problemas a los cuales podemos estarnos viendo abocados? ¿Cómo? Yo diría que no somos conscientes. No. ¿Quién entiende esto? Ni los banqueros lo entienden. Yo he tenido discusiones con los banqueros donde les digo, oiga, su banco crea dinero. No, mi banco no crea dinero. Hombre, cada vez que da un crédito, su banco crea dinero. No, pues es que damos deuda porque tengo la capacidad de prestar, sí, pero ¿sobre qué puede prestar? Sobre un dinero que puede multiplicarse un montón de veces. Está creando dinero. Cuando usted crea más dinero que la economía necesita, ¿qué hace? Generar inflación. ¿Qué hace el dinero cuando pierde? ¿Qué pasa con el dinero cuando tiene inflación? Pierde valor. Entonces, ¿estoy deteriorando el valor del dinero? Sí. ¿Somos conscientes? No. Okay. Y lo otro es que la economía, cuando está impulsada por crédito, entra en ciclos de expansión y de contracción. Entonces, cuando estamos en contracción, en expansión, casi todo el mundo es feliz. Claro, porque hay dinero, entonces hay dinero, entonces todo el mundo contrata y entonces a la gente y todo el mundo tiene puesto y cuando llegamos a fases recesivas, ¿qué pasa? Yo quiero preguntarte algo. Dale. Bueno, estamos en un tema de bancos, ¿no? Ajá. Pero entonces me dices que generar crédito, eso ayuda a la inflación, ¿sí? Entonces, plataformas como Adis, crédito, que son créditos rápidos, por decirlo así, eso también ayuda a la inflación. ¿No? Entonces, okay. Los únicos que tienen la capacidad de generar dinero nuevo son solo los llamados bancos, que son como 32 bancos que hay en este momento en el país. Ellos son los únicos que pueden hacer expansión monetaria. Hay otras entidades como por ejemplo Cooperic. No, Carlos, pero es que digo, Sí. referente a la pregunta que hace ya la niña. Sí,
se genera dinero, sí, yo sé que lo que genera dinero es el Banco de la República y el Banco Mundial, bueno, correcto. Pero en la otra forma de generar, tú dices que se dispara la inflación, con PIP. Ellos la forma de captar dinero es por los intereses. Llame intereses de mora o corriente. ¿Correcto? ¿Eso dispara la inflación? No. Bueno, entonces, ¿Por qué? No, no. Claro, es que, digamos que el sistema financiero colombiano, específicamente, tiene diferentes entidades financieras. Las más reconocidas son los bancos, que son los únicos que pueden tener cuentas corrientes. Nadie más puede tener cuentas corrientes porque sobre las cuentas corrientes es que se mide el nivel de dinero que puede tener un banco para prestarlo eventualmente. Entonces, por ejemplo, Copeaip y cualquier otra entidad de ese estilo que mencionaste, lo que tienen es, captan unos recursos, los prestan, pero ellos no crean dinero. Ellos no pueden prestar más de lo que reciben. ¿Cierto? Si Copeaip no tiene dinero y no recibe dinero, no puede prestar más de lo que tiene. ¿Sí o no? Un banco recibe los depósitos de sus clientes y ellos sí pueden, a través de la expansión monetaria, prestar mucho más dinero del que han recibido en depósitos. Entonces, los bancos sí crean dinero. ¿Cómo? Y por eso es que hay que retener el canje y todo eso. Bueno, no sé si decir que cuando, por ejemplo, empresas tienen sus propios sistemas de crédito, de cierta manera que no sea un banco el que mete dinero, sí trabajan la plata que uno a veces ahorra mes a mes, ¿sí? De esa manera sí ellos están creando dinero, porque a veces uno tiene un fondo en los trabajos, lo esté ahorrando y ustedes tienen sus créditos por ahí, porque ellos de igual manera trabajan. No, claro, pero ojo que es diferente crear dinero de la nada, magia, a generar utilidades, ¿no? Okay, no, ¿por qué? Es que esas entidades, por ejemplo, como Copeaip, no puede ir al Banco de la República a decirle, deme plata, porque ellos no hacen cana, ellos no tienen no tienen que, o sea, no tienen encaje. No tienen encaje. Entonces, Copeaip no puede hacer ese chiste. ¿Sí? Necesito plata porque lo tengo que prestar a usted. En cambio, el banco sí lo puede hacer. Claro. Es que muchas veces los bancos están desencajados porque han prestado mucha plata al Banco de la República. Y el Banco de la República en sí les cobra intereses a los bancos por esos préstamos que han hecho fuera de lo que ellos tienen en el banco. Entonces, para responder tu pregunta de una mejor forma, obviamente cualquier empresa, su objetivo ¿cuál es? Generar utilidades, que es coger un producto, hacer un proceso de, digamos, productivo, de servicios o incluso prestar dinero y generar un ingreso que debe ser mayor a sus gastos y ahí generar utilidades. Y digamos que pues ahí no se está creando dinero, sino se está creando ese valor. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy cogiendo es un bien o un servicio y lo estoy comercializando como un valor agregado. Y pues en ese momento pues lo que sí importa, y aquí volvemos a las definiciones iniciales, entonces, ¿qué es lo que más importa? Generar dinero como un loco que no está respaldado con nada, o respaldar una deuda que no se va a pagar, o respaldar unos activos que no valen nada, o generar cosas que realmente generen valor, como un proceso productivo, como un producto, una finca que produzca café, como un restaurante que venda un producto, como un sitio que preste un servicio, en fin. Entonces, digamos, la pregunta en este momento es, ¿qué prefieren? ¿Tener riqueza o tener dinero? Que puede que no valga nada. Primera pregunta. Ahora, viene la pregunta que está ahí que dice, ¿estamos ante una crisis de proporciones bíblicas? Pues no sabemos, porque nadie tiene la bola de cristal, pero las probabilidades indican que una economía endeudada que no tiene cómo pagar,
una expansión de negocios que quién sabe dónde terminen, especialmente con los temas de inteligencia artificial, en donde puede que se destruya una cantidad de trabajos, puede, no sé, hay que esperar a ver cómo se desempeña la economía, en un modelo en donde además estamos entrando en una guerra de aranceles y tarifas, en donde adicionalmente estamos en guerra en 2 países, en donde adicionalmente están pasando un montón de cosas de todo tipo, en donde tenemos una división absoluta en un montón de cosas, pues, o sea, como dicen, no es de certezas, es de probabilidades, y las probabilidades claramente indican que podemos entrar en una crisis económica de un quiebre grande de empresas. Ahora, ¿es para preocuparse? ¿Es para preocuparse? ¡No! ¡Al contrario! Aquí es donde viene la clave. Y aquí me va a regañar mi coach porque estoy haciendo muchos años, pero es que esto es lo más importante de todas. Cuando ustedes saben que viene una crisis y que es casi que inevitable, ¿ustedes qué hacen? ¡Te preparas! Claramente. Se preparan. O sea, digamos que, ¿por qué a la gente le coge las crisis, entre comillas, con los calzones abajo? Pues porque no están preparados. Entonces, si uno está listo y ya sabe por dónde viene la crisis y sabe cómo viene la crisis y uno entiende de dónde viene la crisis, pues uno se protege. ¿Y cómo se protege? Pues con cosas que realmente valen. Entonces voy a poner un ejemplo. Si uno produce comida, les aseguro de que los que producen comida saludable, pues seguramente van a estar más bien protegidos. O los que se preparan para entender las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, pues seguramente van a estar mucho mejor preparados. Y si adicionalmente se preparan mentalmente para recibir esa crisis, no desde el estrés, no desde la preocupación, no desde el estado emocional negativo, sino desde incluso desde una emoción de ver, oiga, venga a ver qué va a pasar con este mierdero. Y pues disfrutémoslo y aprovechémoslo, pues va a ser súper divertido. O sea, claro, es más, uno dice, voy a poner un ejemplo, si uno tiene toda la plata metida en Wall Street y se cae la bolsa de Nueva York, pero uno ya sabía que se iba a quebrar y no sacó la plata, pues a ver, lo manda, ¿no? Pero si uno ya sabe que eso va a suceder, pues yo no voy a ir mañana como loco a sacar toda la plata que tengo, pero yo empiezo a desinvertir. Y entonces, por ejemplo, uno mira a, por ejemplo, personas como las personas más ricas como Warren Buffett. ¿Qué está haciendo él? Está liquidando un montón de portafolios y se está yendo a líquido. ¿Para qué? En el momento en que se caiga la bolsa, nadie compra todo alto. Y en las crisis es cuando más riqueza se hace. Y los que, y aquí es una cosa que no está muy bonita decirlo, pero pudiera uno pensar que sí, las crisis en general terminan siendo armadas, diseñadas. Porque los que ya saben que viene la crisis, ya saben qué va a pasar y ya saben dónde van a quedar los activos que van a quedar valiendo menos. ¿Cierto? ¿Ok? Listo. Y lo último, ¿cómo atraemos el dinero y la abundancia? Primero, o sea, si uno no está en un estado emocional positivo, ¿puede traer dinero? Si uno está pensando todo el día en deudas, exprimiendo y es que no alcanza la plata, ¿puede o no puede? ¿Puede uno, si no sabe para dónde van a ir los negocios, atraer ese dinero con esos nuevos negocios? Pues tampoco. Entonces, ¿por qué uno puede estar tranquilo ante una crisis? Pues porque se preparó. Punto. No hay más razón. O sea, digamos que es digamos, entre comillas, contradictivo, pero pues si yo me preparo para la crisis y estoy listo y llega la crisis, pues voy a aprovecharla, entonces porque voy a tener más abundancia, entonces yo sé que no tengo que estar estresado porque yo sé que ya estoy preparado para la crisis, entonces por ende voy a poder prepararme. Entonces, digamos, entre comillas, lo que estoy es saliendo de un patrón negativo de pensar que todo va a ser un problema a decir, venga, que ahora sí voy a aprovechar lo que se viene porque lo que
interesante. Entonces, ahorita puede haber dos versiones de personas. El mundo se va a acabar y va a haber guerras. Sí, seguramente va a haber guerras. Pues más, ya hay. Tenemos muchos problemas. O, venga, aprovechemos las oportunidades que todas estas situaciones van a generar. ¿Dónde me puedo blindar? ¿Qué tipo de activos estoy invirtiendo? Entonces, si yo, por ejemplo, empiezo a ver en qué, obviamente, y aquí, digamos, muy seguramente muy pocos de nosotros tienen un portafolio de inversión gigante, pues lo único que tienen que invertir es en ustedes mismos. Ahora, si tienen dinero, pues miren en qué lo tienen invertido. ¿Son activos que realmente valen o no valen? Ah, que es que yo tengo una tierra. Ah, la tierra ya está, esa no la va a ir. Ah, es que yo le tengo prestado un montón de plata a una gente que tiene un poco de industrias que quién sabe qué va a pasar con ellas. Ah, es que tengo la plata invertida en unos fondos de inversión que invierten en una cantidad de títulos en la bolsa de Nueva York. ¿Qué títulos? ¿Qué empresas? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? Estoy entregando mi patrimonio a un tercero que me lo administre y quién sabe cómo lo está administrando. Entonces, cuando uno tiene claro qué va a pasar, o qué puede llegar a pasar, pues al anticiparse es lo que le hace a uno tener toda la diferencia en saber si uno puede tomar mejores decisiones o no mejores decisiones. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Bueno, ya para terminar, preguntas. Señoritas, preguntas. Estamos aquí contando con Camilo. Dice que usted que en la crisis sí hay que estar preparados y nace la agilidad. Pues un caso concreto fue lo del COVID, que sí nos agarró con los calzones de abajo porque nadie estaba preparado, ni el tiro por la cabeza, ni el más joven, ni el más viejo, ¿correcto? Pero entonces, miren, uno lleva nacieron ideas, conceptos, emprendimiento, negocios, y estadísticamente está relacionado que en esos 2 o 3 años fue que se disparó, por ejemplo, los domicilios. Por ejemplo, los pueblos podíamos salir, a la ciudad era más restringido, Bogotá, pero no teníamos una ciudad intermedia. Entonces uno dice, aquí no estamos preparados, nos agarramos con los calzones de abajo, y fuera de eso, las iniciativas salieron ideas nuevas y se crearon mucho emprendimiento, muchos negocios, todavía sobreviven. Entonces, yo creería que es un ejemplo claro, a pesar de que nos agarramos con los calzones de abajo. Sí, la respuesta es sí. Es más, los que ya sabían que iba a pasar, muchos, los que preveyeron, los que preveyeron cuando empezó la pandemia que iba a ser algo bien complejo en diciembre de 2019, no estoy mal, y se prepararon. Cuando llegó la crisis estaban pero felices. ¿Estresados? No, pues sí, de pronto un poquito porque de pronto pudieran haber, pero sí estaban teniendo la tranquilidad de que sus negocios estaban protegidos o incluso creciendo. La finca crecieron, le metieron mano. Claro, mucha gente entró a... ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Sugerencia? ¿Crítica? Bueno. Ahí está mi Instagram para que me sigan. @CarlosLeeAguirre, si me quieren seguir también estoy en LinkedIn, ahí está mi correo personal. Esta frase es muy importante. Esa frase la creó una inteligencia artificial. ¿Por qué? No me creí. Bueno, sí, pero digamos que ¿sí sabe qué quiere decir eso? Recuerda quién eres. Este es un mensaje mucho más espiritual, no tiene que ver con el dinero, pero es muy importante que se lo lleven. Ustedes no son ni sus pensamientos, ni su cuerpo. Ustedes son ese ser superior que habita en ustedes y que cuando ese ser superior entra en este estado de conciencia y sabe quién es, entiende qué pasa en alrededor, entiende además que todo lo que vemos es, entre comillas, una ilusión y que nada de lo que sucede en el exterior es para sufrir, sino para aprovecharlo, es cuando su perspectiva de las cosas cambia. ¿Por qué? Porque tú ya no estás limitado por tus creencias, tus
problemas o tus estreses, sino que estás libre. Entonces, no hay nada más importante que lograr la libertad de pensamiento, pero también la libertad financiera. Y la libertad financiera nos llega si yo no me libero de mis cargas emocionales que tengo con respecto a un montón de cosas, especialmente contra el dinero. Porque en general las personas piensan que el dinero es malo, que con el dinero hacen cosas terribles. Sí, pero si yo, por ejemplo, con ese dinero que gano, voy y ayudo a mis amigos y hago otras cosas maravillosas, adivinen qué, el dinero sí tiene una gran importancia porque le estoy dando un buen uso. Hay un concepto que se llama el dinero feliz, y es que cuando el dinero circula de manera abundante para ayudar a las personas, ese dinero vuelve a ti. Entonces, ¿volvió o se? Bueno, igual sí, con la casa. Listo. Muchas gracias. Muy amable.